El enlace químico es la unión de átomos mediante atracciones electrostáticas. La teoría del enlace de valencia nos dice que el enlace químico se forma por el traslape de los orbitales donde se encuentran los electrones de valencia de los átomos que se enlazan. Por ejemplo, el enlace hidrógeno-hidrógeno de la molécula de hidrógeno molecular se forma por el traslape de los orbitales 1s de cada átomo de hidrógeno. El sistema es más estable cuando la energía potencial es mínima, lo cual se logra cuando existe el máximo de traslape entre las dos nubes electrónicas. La formación de una molécula viene acompañada de una liberación de energía, que se conoce como energía de enlace. El enlace químico puede clasificarse en enlace iónico, covalente y metálico, los cuales estudiaremos a continuación. El enlace iónico es la unión electrostática entre un átomo que ha perdido y otro que ha ganado electrones. Ocurre cuando los átomos que interactúan tienen una gran diferencia de electronegatividad, generalmente mayor a 1.7. Así, el elemento con mayor electronegatividad, el no metal, se roba el par de electrones de enlace transformándose ambos en iones, que posteriormente se mantienen unidos debido a la atracción electrostática, dando origen a una sal. Por ejemplo, el sodio tiene un electrón en la capa de valencia, que es el que está ubicado en el orbital 3s1. En cambio, el cloro tiene 7 ubicados en el 3s y 3p. Puesto que los átomos buscan la estabilidad, el sodio tiende a perder aquel último electrón y se transforma en catión, mientras que el cloro tiende a quitarle el electrón al sodio y convertirse en anión. En consecuencia, ambos quedan con configuración electrónica de gas noble. Dentro de las propiedades que cabe destacar de los compuestos formados por enlaces iónicos es que se dan entre un metal y un no metal, es decir, entre un elemento de la derecha de la tabla periódica con uno de la izquierda. En general son solubles en agua. En disoluciones ocurre el proceso de solvatación donde el agua rodea a los iones que forman la sal. En solución tienden a ser muy buenos conductores de la electricidad y poseen elevadas temperaturas de fusión y ebullición, generalmente sobre los 400 grados Celsius. Por último, forman estructuras cristalinas como estos cristales de cloruro de sodio. El enlace covalente es la unión entre no metales en la que se comparten los electrones de enlace para lograr una mayor estabilidad, formando un octeto entre ambos átomos. A diferencia de los enlaces iónicos, cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 o incluso nula, estamos en presencia de enlaces covalentes. Dado que la electronegatividad de los no metales varía, es necesario distinguir tres tipos de enlace covalente. El enlace covalente apolar ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es muy cercana a cero. Los electrones de este enlace están equidistantes de ambos átomos, es decir, se comparten de manera equitativa. Generalmente se da entre átomos de un mismo elemento, por ejemplo, en el cloro molecular, el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular, pero también se puede dar entre átomos cuya electronegatividad es muy cercana, por ejemplo, en el enlace carbono-hidrógeno que forma el metano. Llegados a este punto, es necesario definir un nuevo concepto. El momento dipolar es la medida cuantitativa del dipolo de una molécula. Es una unidad vectorial que quiere decir que tiene módulo, dirección y sentido. Se determina de manera global en la molécula evaluando la polaridad de los enlaces y la suma total de ellos para ver cuál es la distribución electrónica global. Moléculas cuyos enlaces sean covalentes polares pueden tener un momento dipolar nulo o no nulo. Veamos el caso del dióxido de carbono. El enlace carbono-oxígeno es de carácter polar, que quiere decir que tiene una diferencia de electronegatividad no nula. Sin embargo, como tiene dos vectores que van hacia ambos extremos, el momento dipolar se anula. Las moléculas cuyos enlaces sean exclusivamente apolares, por ejemplo el metano, tendrán un momento dipolar nulo siempre. Por otra parte, el enlace covalente polar se caracteriza porque los electrones de enlace se comparten de manera desigual. Uno de los átomos, el más electronegativo, atrae más hacia sí los electrones de enlace, sin desprenderlos del todo como ocurre en el enlace iónico.
La diferencia de electronegatividad fluctúa entre 0.1 y 1.7. Un ejemplo es el ácido fluorhídrico, donde vemos que su momento dipolar tiende hacia el flúor, y el cloroformo, donde los enlaces cloro-carbono tienen una diferencia de electronegatividad mayor que 0.1, lo que finalmente da un momento dipolar distinto de 0. El enlace covalente coordinado o dativo ocurre cuando un elemento con un par de electrones cede un par a otro altamente electronegativo. Por ejemplo, el azufre va a donar uno de sus pares electrónicos quedando como catión, mientras que el oxígeno aceptará estos electrones atrayendo al catión por fuerza electrostática. El enlace se formará únicamente por los electrones del donor, en este caso el azufre, que es menos electronegativo que el oxígeno. Así podemos explicar la molécula estable de ácido sulfúrico, donde dos enlaces covalentes coordinados, donde el azufre dona un par electrónico, explican cómo el azufre se une a 4 oxígenos de manera simultánea. Los otros dos enlaces no señalados con flecha azul son enlaces covalentes polares normales. Por último, el enlace metálico se caracteriza porque ocurre solo entre átomos metálicos y del mismo tipo, a diferencia de los otros tipos de enlace que se daban entre dos átomos. El enlace metálico ocurre en un conjunto de átomos. Todos los átomos que participarán en el enlace aportan electrones que no se encontrarán fijos en ningún átomo en particular, sino que forman una nube electrónica que se mueve libremente alrededor de todo el material. Esta es la explicación del brillo metálico, que se debe a la emisión de fotones de esta nube electrónica que está en constante movimiento. Dentro de las propiedades de las sustancias metálicas, encontramos que a temperatura ambiente suelen encontrarse en estado sólido, a excepción del mercurio, que está en estado líquido. Las temperaturas de fusión y evaporación son altas. Además, son buenos conductores de la electricidad y del calor, y poseen brillo metálico.